Saludos, mi nombre es Nevarro Alzamora y bienvenidos a SS Laboral, tu espacio para resolver tus dudas sobre recursos humanos, planillas y más. Comenzamos. Hoy hablaremos de un tema en realidad importante, y esto puntualmente para la población femenina dentro del ámbito laboral. Muchas veces es ignorado y cometemos dudas con respecto a este beneficio, porque cuando recién se insertan en el mundo laboral desconocemos mucho, y es relacionado al subsidio por maternidad, un beneficio que le corresponde no solamente a la madre gestante, sino también para beneficio en este caso del hijo. El beneficio no solamente va a ser durante y post, sino antes, desde el momento que nos enteramos o nos comunicamos la empresa con respecto a la concepción por parte de la madre. Va a haber muchas controversias, y sí, y el mundo laboral siempre es controversial cuando desconocemos un tema, y eso puntualmente nos complica dentro del ámbito de cual nos desarrollamos, ¿no? Porque nos sentimos discriminados, nos sentimos como que no estamos beneficiados totalmente o puntualmente, que la empresa no nos apoya o no nos asegura este beneficio como tal. Como para tener un poco de conocimiento más amplio de cuáles son los requisitos o qué se necesita para tener ese beneficio, en este caso en primer lugar, y es algo que a veces en muchas de las organizaciones tenemos problemas, que es la aportación en salud, ¿sí? Y todos los trabajadores en régimen privado y público tienen este beneficio, en este caso la aportación en salud. Hay diferencias, sí, con respecto a lo que es microempresa y pequeña empresa, sobre todo en microempresa, porque en microempresa no se aporta la salud sino es el SIS. ¿Qué sería en este caso el caso de las microempresas? Vamos a verlo más adelante. Déjenme en este caso un espacio para hablar de esta parte, porque es algo facultativo y vamos a ver toda la microempresa algo más a detalle, ¿sí? Principalmente, como le dije, el tema de la aportación en salud, y como mínimo 3 meses consecutivos de aportación, ¿sí? O 4 no consecutivos en un periodo de 6, que es el periodo mínimo para hacer un promedio de cálculo para el tal beneficio. Segundo, tener vínculo laboral con la empresa. Y cuando hablamos de vínculo laboral con la empresa, estamos hablando que el momento que estuvo o cuando concedió tenía contrato dentro de la organización, contrato formal de trabajo, por si acaso. ¿Qué es lo que sucede en esta situación con un personal que está en locación de servicio? Un locador de servicio no tiene ese beneficio, por 2 motivos. No es un contrato laboral de trabajo, y segundo, no tiene aportación de salud, que son 2 cosas muy importantes en el momento, en este caso, de la percepción del beneficio. ¿Cuáles son los documentos necesarios que necesitamos para poder acreditar ese beneficio? Principal, el certificado de incapacidad temporal. Este certificado lo otorga en este caso de salud, y es para el beneficio de los 98 días de descanso físico, ¿sí? En este caso de la gestante. Son 49 días antes, pre y 49 pros. Efectivamente la ejecutan así, antes y después del embarazo. La mayoría de las madres lo que hacen es acumular el máximo todos los días y llevarlo hasta el límite. ¿Qué significa? Que antes de salir sus 98 días de beneficio, ¿sí? Laboran hasta el último y hasta donde puntualmente, como dice, soporten, hasta donde aguanten. Pero no es así. En realidad, eso es lo que tenemos que controlar nosotros en las empresas, para que la trabajadora, ¿sí? Llegue hasta el mínimo de su periodo antes de salir pre y post. La asistente social tiene que hacer el control con la trabajadora de sus controles médicos. El médico tendría que decir exactamente cuándo sale la trabajadora del pre y postnatal, ¿sí? Porque las madres van a querer llegarse al límite, pero hay que tener cuidado. Tenemos embarazos de alto riesgo. Ahí es donde más cuidado tenemos que tener las empresas, porque la trabajadora, en este caso el neonato, el hijo por nacer, podría tener dificultades, y ahí se nos contaría o podríamos tener dificultades dentro de la empresa. El formulario, llenar el formulario 1040, debidamente llenado y firmado, y el documento de identidad, en este caso de la madre, original y vigente. ¿Cuál sería el procedimiento principal? Sí, en este caso de cuando son empleadas dependientes, ¿quién hace o quién ejecuta el pago y el trámite de subsidio? Es el empleador. El empleador paga a la trabajadora y después recupera, después en este caso de los 98 días, cuando ya tengamos el certificado de incapacidad temporal y los documentos necesarios para poder acreditar, en este caso, el subsidio por maternidad. ¿Qué hacemos o qué hacen las trabajadoras independientes o de régimen especial? ¿Sí? Y puntualmente las seguridades titulares son las responsables de ese trámite. Tiene que ir en salud a poder ejecutar ese trámite y hacer los cobros directos ante la entidad. Algo que sí tenemos que tener en claro, y esto para no perder el subsidio por parte de las personas independientes como de la empresa, el plazo máximo para poder hacer la recuperación son 6 meses.
6 meses en este caso posteriores a la fecha del periodo de licencia, en este caso, o término de licencia del certificado de incapacidad temporal. ¿Qué sucede en el caso de partos múltiples? Cuando hay un parto múltiple, no solamente se va a incrementar el periodo de espera para hacer el trámite, que son 30 días más. Si son 6 meses, en este caso sería 7 meses para poder nosotros hacer recuperar el dinero o el desembolso del subsidio. Pero también se incrementan los días de descanso. Son 98 días pre y post. Cuando hay partos múltiples, ¿sí? Se incrementan por 30 días más. Así que ya no sería 98, sino 128 días de descanso de pre y postnatal. ¿Cuál es el cálculo? ¿Sí? Y es algo que en realidad es muy simple, pero se complica cuando ya el trabajador tiene diferentes beneficios. ¿Sí? Cuando es una remuneración fija, estamos hablando de sueldo y asignación familiar, se toma la remuneración de los 12 últimos meses y se promedia en caso en 360 días. ¿Sí? ¿Para qué? Para sacar el factor por día. Y después, una vez que tengamos el factor por día, lo multiplicamos por los 98 días o los 128 días en el caso de partos múltiples. Así que no es nada complicado, es muy fácil. ¿Dónde se complica? Cuando estamos hablando de promedios. ¿Por qué? Porque tenemos comisiones o por ahí de esas remuneraciones imprecisas, ¿no? Esas variables, horas extras, bonificaciones ordinarias, subsidios, que tenemos que tener el promedio de los 6 últimos meses, o en este caso puntualmente que los haya percibido en todo el periodo. Hay formas de cálculo que tenemos que revisar, de ahí donde se complica un poco más. Pero si no es transparente las últimas remuneraciones, o tomamos las remuneraciones de todos los meses, sumamos todas las remuneraciones computables, ¿sí? Las remuneraciones, ¿cómo se dice? Los remunerativos, ¿sí? Los conceptos no remunerativos no forman parte del cálculo. ¿Como cuál? Por ejemplo, movilidad, transporte, vestuario, viáticos. Vamos con preguntas del público, ¿sí? Vamos a ver, hay una pregunta, dice: soy trabajadora de la empresa acreditada, en este caso en REMIPE, ¿sí? Puntualmente microempresa. Tengo entendido que la empresa, en este caso, cubre 100% del pago del salud y EPS, ¿sí? Tengo derecho de subsidio o licencia por maternidad. Hay que tener cuidado en algo, ¿sí? Principalmente cuando hablamos de lo que es microempresa. Las microempresas por obligación no aportan en salud, ¿sí? Aportan al SIS, al Sistema Integrado de Salud, que es muy distinto. El subsidio por maternidad solamente va a ser acreditado a las personas o a las madres que aporten, o a las empresas que aporten a e-salud. La microempresa no tiene la obligación, ojo, no tiene la obligación, pero facultativamente sí puede aportar. Quiere decir, es una liberalidad. Las empresas, por un tema de beneficio a los trabajadores, por darle un plus adicional a sus trabajadores, por retenerlos también y para que no se vayan a la competencia, como se dice, optan por darles el salud. Cuando están en salud, sí les corresponde el subsidio por maternidad. En el caso, ¿qué sucede en el caso de que tu empresa no aporta de salud? Siendo microempresa y solamente aporta EPS, no corresponde. La EPS es un seguro privado. Más aún, porque el seguro privado lo cubre 100% del trabajador y no la empresa. Aunque la empresa puede asumir un porcentaje, en el caso del EPS, un 40%, 60%, 80%, depende de las posiciones, hasta el 100%. Pero como no es aportación en salud, no corresponde al subsidio. Con respecto a la pregunta que si le correspondía el pago o no, legalmente no corresponde al estar en SIS. Si la empresa aporta salud, sí corresponde. En el caso de que no aportara SIS, ¿qué lo podría hacer el empleador? Porque si no le corresponde el pago, sí le corresponde el descanso físico. ¿Sí? Los 98 días de descanso físico sí le corresponde, pero ya no el pago. ¿Qué podría hacer en este caso las empresas, las microempresas que no aportan en salud y aportan en sí? Es que voluntariamente les paguen, en este caso, el subsidio como tal, esos 3 meses, ¿no? Y es algo facultativo. Ahí puede llegar un pacto, quizás no le considere el 100%, un 50%, ya depende en este caso de la empresa como tal. Pero por obligación, vuelvo a repetir, en este caso no está obligado a las empresas, microempresas, a tener el sitio. Las demás, desde pequeña empresa hacia adelante, sí tienen la obligación porque están obligados a aportar a esa luz. Continuamos con la segunda pregunta en este caso. Dice: tengo una trabajadora cuya licencia por maternidad terminó el 10 de diciembre de 2024. Ella recibe un sueldo de 1.500 soles, ¿sí? Y su asignación familiar. Al cálculo del subsidio de maternidad y salud, debe incluirle asignación familiar en el cálculo de las 12 remuneraciones de enero a septiembre, dividido en 360.
Cabe señalar en este caso que el PLAME solo consignó o declaró el sueldo, que es 1.500, en octubre y noviembre. En diciembre, al reanudar labores, se incluyó la asignación familiar. Dice, tengo una trabajadora cuya licencia es lo principal. Es una trabajadora que terminó el 10 de diciembre, antes de salir su pre-post. Su sueldo fue 1.500, ¿sí? Aportaron a hacerlo en el PET los 1.500 soles, pero no asignaron la asignación familiar. Pero dice en este caso que en los meses de octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? Reanudaron en este caso las labores, incluso la asignación familiar. Hay que tener claro algo. Para el tema del cálculo de subsidio, vamos a tomar las remuneraciones de los 12 meses. Lo que percibió en los 12 meses. Todo lo que percibió y lo dividimos en total en 360 días. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede hacer? Si la asignación familiar la tenía al inicio, antes de haber concebido, o incluso antes del parto como tal, pero no puede ser del parto porque tenía hijo antes de estar embarazada. Si desde el inicio tuvo la asignación familiar, la empresa tuvo que haber declarado todos esos meses. Si no lo declaró porque hubo omisión, hubo error, hubo problema de cálculos, ¿sí? Lo que tendrían que hacer es una rectificación de PET, incluir la asignación familiar para que la trabajadora pueda tener ese beneficio. ¿Sí? Si la trabajadora, estamos hablando de la asignación familiar post el parto porque ya dio a luz, es su primer hijo, no le corresponde la asignación familiar para el cálculo de subsidio. ¿Sí? Hay que tener claro esa parte porque en realidad no es obligatorio, ¿sí? El pago de la asignación familiar si esta no fue parte de su beneficio en el periodo antes del pre y postnatal. Tenemos una tercera pregunta, ¿sí? Tengo una compañera que está contratada bajo el régimen agrario, el 31110, ¿sí? Y recién dio a luz a un bebé, ¿sí? Dice, lamentablemente falleció a los 18 días de nacido. Mi consulta, dice, ¿tiene derecho a licencia por maternidad? Si la respuesta es afirmativa, le corresponde disfrutar la totalidad del periodo de licencia que le resta. Principalmente, sí, mis profundas condolencias, como parte de beneficio, ¿sí? Principalmente la norma no te indica en este caso el tema si fallecimiento o no. El beneficio le corresponde porque el beneficio es por ser madre, ¿sí? Por haber dado a luz. Incluso el pre y post es el embarazo, ¿sí? Sí le corresponde la totalidad de los descansos, igual que también el pago del beneficio. ¿Sí? Por más en este caso que su hijo falleciera a los 18 días. El beneficio es irrenunciable, sí o sí le corresponde en ese caso los 98 días de licencia. ¿Qué es lo que tendría que sí hacer? Es notificar a su empleador que va a tomar la licencia de los 98 días. ¿Qué podría decir en este caso adicional? Definitivamente la pérdida de un hijo es muy complicado, ¿sí? Más aún porque la madre concibe a su hijo 9 meses, sí, dentro de ella, así que el fallecimiento no solamente va a conllevar un tema de dolor, de pérdida, sino que de repente un tema emocional, un tema psicológico. ¿Qué diría yo? Puntualmente que el empleador debería ayudar a la trabajadora no solamente con temas de salud, sino también con tema psicológico, ¿sí? Y más aún, solicitar que la trabajadora tome unos días más, por ejemplo vacaciones, para que pueda en este caso recuperarse por la pérdida de su hijo. Y por último tenemos una cuarta pregunta, ¿sí? Y aquí en este caso hay una consulta bastante interesante, dice tengo la siguiente consulta, dice, mi contrato de trabajo finalizó el 31 de agosto de 2024 y mi licencia de maternidad comenzó el 25 de julio del mismo año, ¿sí? La empresa renovó mi contrato hasta el 31 de diciembre del 2024. Mi pregunta es, después de esta renovación, ¿la empresa está obligada a renovar mi contrato de trabajo nuevamente? ¿Sí? Una vez vencido el contrato. Agradecería mucho si me pudieras indicar la base legal correspondiente y las condiciones que debo tener en cuenta. Principal y algo que tenemos que tener claro, ¿sí? La madre gestante está protegida por, en este caso, la ley 30709. Y esta ley puntualmente lo que va a proteger es el despido arbitrario. Incluso va a protegerla para que en el momento que sus contratos, como son modales y tienen vencimiento, se le pueda ampliar el contrato. Este beneficio va a cubrir desde el momento que es la concepción hasta el parto y posterior al parto, ¿sí? Por lo que es el periodo de lactancia, hasta que el menor, a su hijo, cumpla un año.
todo ese periodo está protegida. ¿Qué significa? Que la empresa va a tener que renovar o ampliar su contrato de trabajo. Y una de las cosas que tener claro, porque se dan en las organizaciones, el empleador puede culminar el contrato de trabajo o puede en este caso truncar el contrato de trabajo. Se podría dar siempre y cuando haya la justificación, ¿sí?, real y necesaria, como un tema de falta grave, algo que realmente vulnere, ¿sí?, las normas laborales dentro de la organización. Y si tienen la justificación necesaria, sí podría en ese caso haber una ruptura. Si de lo contrario, si no hay justificación para el despido, en este caso arbitrario, se consideraría un despido nulo. Por ende, reposición al puesto de trabajo de la colaboradora. Hay algo que también, justo ayer estaba conversando con una alumna, ¿sí? Yo soy docente, estaba conversando, me preguntaba de que tenía una colaboradora dentro de una empresa, una amiga, para ser más exacto, ¿sí?, que estuvo embarazada y fue el año pasado, lamentablemente, muy tarde me hizo la consulta. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí estaba embarazada y lo que sucedía, ella era una persona de limpieza, todos sus compañeros de trabajo la estaban molestando, incomodando, una especie de acoso laboral. Y cuando me comentó, le pregunté, ¿será porque como estaba gestando puntualmente, su labor va a disminuir? Definitivamente, una persona embarazada no puede tener contacto con químicos, detergente, y dependiendo del riesgo del embarazo que tiene, ¿sí?, va a disminuir sus funciones. ¿Qué va a hacer? Que el resto de los compañeros, lo que va a suceder es que van a comenzar a quejarse. ¿Por qué? Porque tienen que absorber, ¿sí?, la carga de su compañera. Y me comentó y me dijo puntualmente, sí, de eso se trataba. Y mi amiga se vio obligada a renunciar. ¿Qué es lo que tenía que decir? Porque lamentablemente perdió los beneficios, o sea, solamente vacaciones, gratificaciones, CTS y utilidades que por ley le corresponde, pero si tuvo un tema indemnizatorio lo perdía. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenía que haber hecho antes de retirarse? Hacer una denuncia. ¿Sí? Porque el problema no era la empresa, sino era sus compañeros, una denuncia de acoso. ¿Sí? Acoso y maltrato laboral por sus compañeros. Y ahí la empresa se estaba obligada a activar el comité, ¿sí?, y por ende separar a la trabajadora de sus compañeros y hacer la investigación. ¿Sí? No debería haber renunciado porque ahí puntualmente se perjudicó, perdió el subsidio, ¿sí?, perdió la licencia, ¿sí?, lo que podía haber rescatado dependiendo del periodo, porque acuérdense que son 3 meses consecutivos, ¿sí?, o 4 y no consecutivos en el periodo de 6, así que de repente sí puede haber tenido el pago, pero el descanso ya no. Pero se perjudicó porque truncó en este caso su contrato de trabajo, ¿sí? Y aquí hay que tener en cuenta algo, ¿sí?, y esto es para toda la población femenina. Cuando tengan esos temas de lo que es acoso sexual o maltrato laboral dentro de la organización, hagan las denuncias, ¿sí? Lo hace bien la colaboradora, o si no, si el área de recursos humanos lo observa, lo ve, ellos pueden hacer la denuncia, ¿sí? Más bien, en vez de poder sentirse deben sentirse protegidas por la empresa, ¿sí? Y como tal, la empresa va a tener que hacerlo. Y con eso terminamos el episodio de hoy en SOS Laboral. No te olvides dejar tus preguntas en la sección comentarios porque la próxima sesión podría salir. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.